Bueno, buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Yo soy Robert Pérez, como seguramente ya todos los que están viendo este video conocen. Esta va a ser la segunda clase del módulo de estrategias psicoterapéuticas de la Psicología Social del Río de la Plata. Y como es una clase que con esta parte empezamos un plano más práctico de las intervenciones. Ustedes recuerden que nuestro curso es como con distintas capas, donde vamos yendo de un plano más general de las intervenciones a un plano cada vez más singular. Bueno, acá empezamos con unas estrategias específicas. Como verán, esta clase no la voy a dar yo solo, sino que invité acá a estudiantes, va a ser una clase del equipo de estudiantes, de docentes, y bueno, María, que es egresada reciente, que estamos trabajando en intervenciones específicas en el marco de la Facultad de Psicología. Y bueno, no sé, capaz que se pueden presentar ustedes y después les comento algo más. Bueno, mi nombre es María Noela Pud y yo estoy en el 8º semestre ya cursando. Y bueno, esto, lo que vamos a presentar está en el marco de una práctica del ciclo integral. Bueno, mi nombre es María de Jedus, egresé en mayo, soy generación pandemia, de haberme recibido por Zoom, y bueno, la presentación va a estar enfocada en la intervención que hicimos con María Noel, que es también, digamos que es la musa inspiradora de mi tesis, así que nada. Hola, yo soy Florencia Cuervo, soy estudiante del ciclo de graduación. También la intervención que vamos a presentar está en el marco de una integración al Instituto de Psicología Social. Y bueno, lo que les vamos a presentar tiene que ver con la vejez en esta situación concreta de pandemia. Bueno, por último, mi nombre es Nicolás Grassi, también soy estudiante de grado de la Facultad de Psicología, ciclo de graduación, y como Florencia justamente pertenecemos a una dupla de trabajo de intervención justamente en contexto de pandemia y con respecto a la vejez. Bueno, perfecto. Bueno, y la tesis de trabajo final de grado de María lo pusimos como bibliografía complementaria, la van a ver en el EVA, así que pueden leerlo, es un muy lindo trabajo que, bueno, ellas van a presentar algo de esto. En realidad esta clase, esta segunda parte, bueno, ustedes ya vieron el video, supongo que vieron el primer video que grabamos el año pasado con Joaquín Rodríguez, con Alejandro Scherzer, que nos parecía importante mantenerlo para que ustedes puedan ver a los autores de gran parte de los trabajos que tienen la bibliografía, que puedan visualizarlos y ver cómo presentan ellos su trabajo. Conversando con los estudiantes, con las estudiantes y egresadas que venimos trabajando en extensión, surgía ahí el tema cómo muchas veces el conocimiento en este nivel de formación que están ustedes en el cuarto semestre, perdón, cómo el conocimiento muchas veces queda en un plano teórico, ¿no? Bueno, y ustedes, tanto María Noel, Florencia, Nicolás, que lo tienen más próximo a esto, cómo en ese nivel de formación uno trata de ver los autores, los conceptos, tratar de comprenderlos, y es difícil a veces conceptos metodológicos, conceptos que refieren a la intervención y que tienen un fuerte componente metodológico, verlos solamente en el plano abstracto, porque en realidad ese plano abstracto tiene un plano terriblemente concreto que es el que se expresa en las intervenciones, en la práctica, en sí mismo, en la práctica fáctica del trabajo, y que aterriza en técnicas también. Entonces, como el curso tiene yo decía, como estas capas que se van montando, ¿no?
conversábamos con ellos que sería bueno presentar algunas modalidades de intervención que se han desarrollado desde esta perspectiva de una clínica psicoterapéutica desde la psicología social del Río de la Plata, y bueno, veíamos como poder en esto retomar los distintos conceptos que hemos ido viendo. Vamos a ver, seguramente, vamos a presentar dos experiencias. La primera, bueno, la va a presentar María Noel y María, sobre una intervención que hicieron donde vamos a poder visualizar bien por un lado, lo que son los descentramientos, ¿no?, terapéuticos, cuando Scherzer plantea el descentramiento terapéutico de dejar de pensar la patología en un individuo para empezar a pensar en distintos modos de habitar las personas eso. Vamos a poder ir bien visualizar ahí lo que implica la noción de la clínica sedentaria y la clínica móvil que plantea Joaquín Rodríguez, y vamos a poder visualizar en acción lo que es el modelo multidimensional y cómo se va construyendo. Pero a su vez, pienso que vamos a poder ir visualizando, y ahí les pedimos que vayan ustedes haciendo el esfuerzo, de los componentes, las múltiples capas que vimos inicialmente. Primero, cómo se construye el campo de intervención. ¿Recuerdan aquello que decía Raggio, que el campo de intervención es inmanente a los procesos de análisis, y que la intervención, antes que un dilema ético, antes que un problema técnico, es un problema ético y político, ¿no? Bueno, algo de eso seguramente van a poder ir visualizando cuando vayan ahí desarrollando la experiencia, que es una experiencia muy interesante. Van a poder visualizar algunos dispositivos que vimos en acción, algunas instituciones jugando acá, cristalizando sentidos, produciendo afectos, produciendo realidad, y van a poder ver también algo de lo que tiene que ver con el tema de la implicación, cómo se juega la implicación y el análisis de la implicación para zafar de no quedar en esa sobreimplicación siendo hablada por los dispositivos y las instituciones que están en juego. Eso va a ser en la primera parte, y después en la segunda, bueno, con Nicolás y con Florencia, lo armamos como un diálogo que vamos a ir viendo, porque ellos están haciendo una intervención que es muy, muy, muy novedosa en cuanto a que se está trabajando en situación de pandemia con este mismo dispositivo de Zoom. Entonces, bueno, y vamos a ir dialogando algo de lo que hace a los aspectos del grupo, y ahí vamos a ir tomando aspectos que hacen al texto de Ana María del Cuete y Ana María Fernández, sobre todo el dispositivo grupal. Igual este tema del dispositivo grupal y el grupo operativo específicamente lo van a ver un poco más adelante con la profesora Gabriela Echeverri, que creo que son 3 clases más adelante que lo vamos a tener. Pero bueno, por ahí, ¿no? Básicamente, María Noel, Florencia, Nico, por ahí, ¿no? Así que las dejo que arranquen María Noel y María en este tema, y bueno, traten como en lo posible, siguiendo el relato que van construyendo ellas, tratando de tener presente lo que hemos visto en el curso hasta ahora, y siguiendo a partir de ahí cómo eso aterriza en estos movimientos que, bueno, María Noel les va a ir contando. Y María, adelante. Bueno, yo voy a arrancar. Primero, explicar un poco la experiencia que vamos a relatar con María Noel. En lo personal fue una de las experiencias más movilizadoras y significativas de mi trayectoria formativa, y que fue, como expliqué, razón por la cual realicé mi trabajo final de grado. Bueno, esta intervención se centró en el marco de una práctica preprofesional con una mujer de 90 años, que era presentada por su entorno social en base a características que daban cuenta de un posible cuadro de demencia tipo Alzheimer. La intervención surge principalmente a raíz de un pedido por un grupo de vecinos, miembros de una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, los cuales ubicaban en el interior del país, donde la solicitud se centraba en presentarnos la necesidad de trabajar con aquellas personas que tenían los problemas de la gente mayor,
haciendo alusión a los viejos y viejas con afecciones de salud mental, deterioro cognitivo, algunos hallándose en encierro y en soledad. Y bueno, en base a esta visión bastante estereotipada y negativa de la vejez, es que nos presentan a 5 personas, haciendo principal destaque en Marta. Nos presentaron entonces a Marta también en urgencia de un acontecimiento en especial, que es que hacía menos de un mes la habían encontrado conviviendo con el cadáver de su gata muerta en estado de descomposición. Entonces el panorama planteado, digamos, nos dejaba como una sensación de desazón a ambas, como de no poder hacer mucho en esta situación, y haciéndonos también preguntas, planteándonos preguntas como por ejemplo si era posible un dispositivo individual con una persona con Alzheimer y si inclusive si había algo por hacer. Bueno, entonces como explicaba las descripciones de Marta y las narrativas construidas en torno a ella, se encontraban centradas tanto en el deterioro cognitivo como en la locura. Y la anécdota que expliqué del gato había acaparado nuestra atención, entonces lográbamos visualizarla únicamente, al igual que la cooperativa, en términos patológicos. Entonces, bueno, sin saberlo, nos hallábamos como paradas desde una lógica biomédica, reproduciendo como una deshumanización de esta mujer en base a la primera información con la que habíamos entrado en contacto, que era muy poca. Y era una información que pretendía explicar a Marta, acentuando aspectos patológicos y obviando aquellos tantos otros saludables aún presentes en ella que aún no los conocíamos. Y bueno, la intervención con Marta fue abordada mediante un dispositivo individual, llevado a cabo por 2 estudiantes, en mi caso yo y María Noel, y también con reuniones con la red de contención. Y bueno, en oposición a lo que sería una intervención tradicional, donde se conciba la demencia como una enfermedad individual, partimos conceptualizando a la demencia desde el modelo multidimensional elaborado por Fernando Borrielli y Robert Pérez. Y este modelo multidimensional, lo que nos invita un poco es a no desconocer el peso que tiene lo biológico en las demencias, pero no, que eso no sea la única mirada, porque eso remite, como lo que nos dicen los autores, remite a un reduccionismo. Entonces, ellos lo que plantean es 5 planos posibles de poder dimensionar, ¿no? Que sería el plano somático, el plano cognitivo, el socioafectivo, no, el psicoafectivo, el psicosocial y el sociocultural e histórico. Bien, y después un poco, bueno, con el objetivo de elaborar un abordaje psicoterapéutico integral, comenzamos nuestro trabajo realizando un diagnóstico situacional. Y para eso lo que hicimos fue identificar a las personas más cercanas a Marta, a su vez de también poder distinguir los recursos de cada una de esas personas. Y un poco lo arrojado nos permitió pensar y construir nuestro trabajo en red, donde cada persona perteneciente a su entorno social era un nodo que formaba una red en sí misma, pudiendo además identificar tanto los discursos que la componían, así como las producciones de significados y de sentidos que estaban impactando en las condiciones de vida de Marta. Un poco durante la intervención es posible diferenciar 3 momentos que dan cuenta del recorrido junto a ella, así como de nuestro lugar como estudiantes de forma transversal al mismo. Y bueno, sería un primer momento en el que se integra a Marta, siendo narrada por su entorno social, visualizado como en narrativas encapsuladas, como dije anteriormente, en el orden de lo patológico y de lo estigmatizante, en torno sobre todo a la demencia, a la vejez y a la locura. Donde entonces esta mujer era reflejo de una imagen de vieja loca, en proceso de declive, antisocial, solitaria. Y un poco dentro de esta oscuridad que plantea esta visión reduccionista es que nos hallábamos, María Noel y yo, como una especie de punto muerto. Un segundo momento incluye los primeros encuentros con Marta y su entorno, destacándose las narrativas que construimos inicialmente de ella y con ella, desde qué lugar escuchábamos y cómo nos posicionábamos ante ella.
Sin ser conscientes, nuestro discurso y nuestro pensamiento se hallaba influenciado por una fuerte herencia positivista, intentando comprender y conocer partiendo desde una lógica y desde una perspectiva de los procesos biológicos, dando por entendido que los procesos sociales y los psicológicos mantienen el mismo patrón de declive. Y bueno, cabe destacar también que lo que quiero decir con esto es que el problema no radica en el paradigma biológico en sí, sino en su pretensión de hegemónico y bueno, los efectos iatrogénicos que tiene como consecuencia de concebir a una persona como una máquina. Sí, y en esto que viene relatando María, que veníamos manteniendo reuniones con la red, sin nosotras aún haberla conocido a Marta, ya de antemano se hallaba construida por la cooperativa y por nosotras en una realidad cristalizada y histórica, reproduciendo en cierta manera lo que Joaquín Rodríguez Nebot conceptualiza con su idea de clínica sedentaria, ¿no? Que la clínica sedentaria va a manejarse en la concepción de lo normal y lo patológico, y tendiendo a hacer pasar a sus pacientes por categorías prefijadas, condicionadas a producir siempre los mismos resultados. Entonces, lo que se observa es que no hay un implicador justamente de quien observa el fenómeno, si se quiere decir, ¿no? Y estuvimos también pensando con María como, bueno, cuáles serían como aquellos alcances y limitaciones que podría presentar esta clínica sedentaria, y creemos que el alcance es justamente el aporte que tiene de las categorías diagnósticas, nosológicas, que ayudan a la comprensión del cuadro clínico, pero no es suficiente para poder pensar la demencia, por ejemplo, en este caso. Y justamente su limitación también nos parece que radica ahí, en quedar anclada en una única visión y en una única forma de concebir a los sujetos, pasándolos por estas categorías predeterminadas, como ya dije, y sin tomar en cuenta el propio proceso singular de salud y enfermedad. Bueno, un poco como para ponerlos en situación, en el momento les voy a describir brevemente cómo era Marta, cómo es. Es una mujer de 90 años de edad, de tez pálida, amarillenta, estatura promedio, una complexión muy delgada, y un pelo canoso casi blanco. Y se hallaba siempre vestida, casi en todos los encuentros que tuvimos con ella, de un salto de camas, pantuflas y pijama. Una apariencia que parecía dar cuenta como de un cierto descuido en lo que refiere al cuidado básico personal, e inclusive destacando la mugre y el olor que emanaban de su ropa como algo parte de lo esperable, lo habíamos naturalizado por completo. El escenario era el de una casa humilde, la habitación casi siempre se encontraba con las persianas bajas y cierto grado de oscuridad. Y bueno, nuestro primer encuentro con Marta fue de un trato muy respetuoso y amigable, y ella se mostró como muy complacida y agradecida por nuestra visita. Que ahí enseguida nos preguntamos dónde estaba esa mujer como reacia y chúcara a las visitas que nos habían presentado su entorno social, ¿no? Bueno, Marta se encontraba viviendo sola, fue quedándose sola en la medida que los integrantes de su familia fueron falleciendo. Y bueno, y percibimos una mujer que en más de 10 ocasiones nos contó la misma historia, aquella de cómo había conocido a su esposo en un velorio, y de la misma manera también una reiteración que surgía de forma sistemática, como con la frase que era, éramos 5 y ahora soy solita. Todo reiteraciones que en su momento pudimos visualizar únicamente como meras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer, como si fueran un resultado de un empobrecimiento de su discurso y de su pensamiento. Era a lo único que podíamos asociar. Y bueno, es común ver cómo la persona que emerge como enfermo se instala en este discurso sumamente estereotipado y repetitivo sobre determinados hechos de su historia y sobre sí mismo. Y esto era lo que estaba sucediendo con Marta. Y fueron alrededor de más o menos 3 meses donde nuestra intervención se encontraba como en un claro estancamiento, porque su discurso se hallaba compuesto por estas reiteraciones que no lográbamos desentramar y nos causaba bastante frustración.
porque habíamos perdido de foco la dimensión subjetiva de Marta en el curso de su enfermedad. Y bueno, entonces reflexionar sobre nuestro lugar en la intervención, la forma de escuchar, de interpretar, de elaborar narrativas acerca de Marta y con Marta, fue el comienzo a la reconstrucción del dispositivo, dando lugar al tercer momento, que básicamente el tercer momento da cuenta como un cambio de posicionamiento subjetivo como dupla, que es como la bisagra del antes y el después, que básicamente, bueno, es esto, representó como el logro de comenzar a descentrarse y a construir la escucha por fuera de lo que es el paradigma biomédico, y dando espacio a la construcción de otras narrativas que funcionaran a modo de sostén de ella, y permitiendo otro despliegue que aún era posible. María, Y en este... perdón, porque Sí. esto que decía ahora María, como para resaltar solamente algún aspecto, porque yo tengo muy presente esta intervención, y esto de la reiteración no era solamente de, como ese que le pusieron a esta señora, Marta. Marta. Sí. No era solamente de Marta, había algo de nosotros todos reiterando, ¿no? Porque capaz que para ubicar, ustedes iban semanalmente las dos a la casa, las recepcionaban, venía alguien a abrirle la puerta, a golpearle, las ventanas cerradas, la señora con su pijama sucio, el olor que había ahí, que a ustedes les costó tiempo decir el tema del olor, no sé si recuerdan eso, porque lo habían naturalizado, porque claro, se esperaba, todo el mundo esperaba que pasara eso. Y nuestra intervención semanalmente, esta señora manejaba un universo de, no sé, 100 palabras, no sé, decía básicamente todo, repetía hacia lo mismo y reiteraba. Pero había algo también de nosotros en reiterar, en leer y decodificar lo mismo de la misma forma, ¿no? Ahí Sí. había algo que no estábamos pudiendo escuchar. Creo que estábamos muy atravesados en esta clínica sedentaria, pero no en los aspectos. La clínica sedentaria esta que dice Joaquín Rodríguez nos sirvió para delimitar el tema del cuadro psicopatológico, que claramente acá hay una enfermedad de Alzheimer instalada. Pero estábamos, me parece, estancados en lo peor de esa clínica, que es cuando se construye en realidad. Entonces, todo lo que hiciera, cualquier cosa que hiciera, la decodificábamos en torno a que estábamos convencidos de que todo era por, ¿no? Yo creo que el tema cuando empezamos a desnaturalizar el por qué había olor, por qué estaba sucia, por qué estaban las ventanas cerradas, ahí empieza como un primer cambio, ¿no? No sé, digo, sería como ahora cuando las escuchabas me acordaba de eso. Sí. Fue empezar un poco a cuestionar todo eso que dábamos por sentado que iba a ser así cuando empezó como el paso a este tercer momento. Sí, nosotras también recordamos ese momento, Robert, fue como bastante clave, me parece, que para las dos en relación a nuestra formación como estudiantes. En relación a esto que vos venís diciendo, esas repeticiones nosotros habíamos quedado como ancladas en pensar que operaban como, o sea, lo que nos ayudó en esa supervisión fue darnos cuenta que esas repeticiones operaban como un núcleo identitario, y que era importante profundizar en ellas, y teníamos como el desafío de salir de esa literalidad narrativa, porque lo que nos estaba pasando era que la escucha que estábamos teniendo era literal en relación a lo narrado por ella. Y no estábamos pudiendo percibir como que era lo que latía en relación a ello. Y bueno, un poco fue como a partir de esa supervisión con ustedes, los docentes, que nos plantearon esto, ¿no? Como contemplar aquellas repeticiones como significados y sentidos cristalizados en realidad, y que tenían que ver con que sostenían quién era ella verdaderamente. Y esto propuso como dos fuertes cambios para nosotras. Por un lado, pasar como del hastío de escuchar siempre las mismas narrativas, a elaborar nuevos sentidos y significados.
sobre todo como en el contenido de las narrativas. Y después también, por otro lado, implicaba como agudizar el tercer oído, como se le dice, ¿no? Como ese tercer oído que nunca va a estar como afinado del todo y que uno va a tener que necesariamente cultivar como para poder escuchar la escena de atrás. Después también, Marta en algún punto también se había mostrado de acuerdo a cómo nosotros la habíamos construido, en realidad. Y se escondía detrás de esa patología sin poder como desentramar nuevos sentidos. Y acercarnos a ella implicó pasar de la patologización a la producción de nuevos sentidos y significados, que nos llevó a preguntar en relación a nuestro abordaje, ¿y dónde quedó el deterioro cognitivo? Esto no surgió como una pregunta que tenía que tener como una respuesta acabada, en realidad, sino como una forma de deconstruir las categorías patologizantes de cómo la veníamos pensando. Percibiendo la deseabilidad como una fuerza que lleva hacia la movilidad, ¿no? Nuestro descentramiento generó un espacio que propició el comienzo de una construcción identitaria, narrativa diferente. El foco del dispositivo dejó de ser la enfermedad y sus síntomas, pasando a ser la persona y las consecuencias subjetivas de dicho proceso. Claro, porque acá sin duda entraba a jugar si lo pensamos desde el modelo multidimensional, esta dimensión psicosocial, ¿no? Más identitaria, donde esta señora lo que repetía era lo único que estaba habilitado que dijera socialmente, y ella estaba ubicada en ese lugar, y había ahí algo que tenía que ver con su identidad que repetía, pero repetía como podía, reiteraba. Y nosotros, si lo escuchábamos de la misma forma siempre, íbamos a estar afín a esa construcción social, a la institución biomédica ahí en juego, la institución demencia en juego ahí, la institución enfermedad mental, la locura, ¿no? Era muy fuerte este relato de esta mujer conviviendo con su gato muerto y que los vecinos se enteraron por el olor que salía. Entonces, a partir de ahí, todo lo que esta señora hiciera estaba decodificado ahí. Estábamos conectándonos no con la señora, con la enfermedad. ¿Cómo fue ese cambio ahí subjetivo, ¿no? Del equipo también? ¿Qué pasó ahí? Sí, incluso el hecho un poco María ya lo dijo, pero el hecho de poder decodificar las narrativas en base al deterioro cognitivo, obturaba mucho otros posibles despliegues o otros posibles sentidos a lo que ella decía, porque claramente ella no relataba cualquier cosa, sino que relataba cosas que tenían que ver con su identidad y como un poco lo que yo dije, con quién hacía, o sea, con quién era Marta, ¿no? ¿Quién era ella? Y un poco este cambio de lentes o este cambio de posicionamiento en la intervención, lo pensamos más desde una clínica móvil, ¿no? Más de lo que Joaquín Rodríguez llama la clínica móvil, ¿no? Que es una clínica que va a promover, o sea, una clínica que está en desarrollo, ¿no? Que deviene, que va a devenir y que permite justamente la reflexión. Y que también está basada en lo que emerge del acontecimiento, donde el problema se va a construir, y donde nosotros no íbamos a construir verdades, sino que la construíamos con Marta. Y ahí fue cuando se dio como el verdadero cambio en la intervención. Sí, fue como que Marta comenzó también a mostrarse como protagonista al concebirla en el espacio como tal. Y ahí es que empezaron a producirse muchos cambios que lograban emocionarnos semana a semana. Y bueno, un poco para ejemplificar esto que dije, recuerdo un encuentro que demuestra todo esto que estoy diciendo, que el mismo ocurrió cerca del final del proceso de
la intervención, y para este momento del año Marta ya nos unía a su narrativa. Entonces, los martes por la tarde eran como una espera anhelada, tanto para ella como para nosotras. Y bueno, como este anhelo fue como, se produjo en acciones físicas, simbólicas, discursivas, y se mostró ahí como otra forma posible de ser de Marta. Y bueno, en este encuentro la señora nos abre la puerta con una actitud diferente, se la notaba, ay, perdón, se la notaba alegre, y bueno, y al saludarla y entrar a su casa nos dimos cuenta de eso que configuraba ese encuentro como distinto a los otros, y era que Marta llevaba una vestimenta diferente a la que les había comentado en un principio, eso del pijama y el salto de camas y pantuflas. Y en este encuentro estaba con un lindo buzo de lana rosa, un pantalón polar azul y unos zapatos marrones. Y bueno, nosotros enseguida lo notamos y se lo hicimos saber, le dijimos que se la veía muy linda y que ese color le quedaba bárbaro. Y ella nos respondió algo que nos quedó como un poco grabado, esta frase a todo el equipo, que fue: hoy sentía vestirme, que fue como muy significativo. Y bueno, y acto seguido, porque no termina acá, nos invita a pasar al living, y de mientras ella se acerca a las ventanas y sube las persianas, pudiendo iluminar toda la habitación. Entonces se muestra como una mujer que estaba súper autónoma y apropiándose del espacio en busca de comodidad y de calidez. Y lo divertido era que por momentos podíamos ver cómo pasaban los vecinos por la ventana intentando curiosear de qué era lo que estaba sucediendo, porque se podía ver la casa de Marta con las persianas abiertas, ¿no? Sí, esto fue más o menos como los momentos más importantes que hubieron en relación a esta intervención, y nosotras pensamos, como a modo de cerrar esta experiencia para contarles a ustedes, los estudiantes, plantear algunas interrogantes, ¿no? Entonces, lo pensamos un poco de este lado, ¿no? Como de acuerdo a lo que les contamos de esta intervención, nos preguntamos, ¿no? ¿No tendrá que ver en cómo nos posicionamos al momento de pensar la realidad con el paradigma que muchas veces naturalizamos? ¿Cuántos de nosotros pensamos a un otro ubicándolo en un único lugar, el del enfermo? Después también cuántos hemos podido ver el enfermo como un sujeto de pleno derecho, y cuántos pensamos en nuestras prácticas que la enfermedad mental pasa por aspectos únicamente individuales, como el inicio de nuestra intervención. Y bueno, un poco por ahí. Estoy silenciado. Ay, buenísimo. No, y capaz que un tema ahí que ustedes lo dijeron como al pasar, pero la intervención no fue solamente con Marta, porque en el medio hicimos una intervención en red, sobre todo al principio, ¿no? Al principio, cuando estaba muy estancado esto y esta señora no podía estar sola, y había, cierto, algunos vecinos que ayudaban ahí, le llevaban comida y eso, pero en algún momento nosotros, y más desde la clínica más sedentaria, quisimos afinar un poco más el diagnóstico, qué cuadro estábamos acá, qué estaba pasando, y entonces, ¿recuerdan que convocamos una reunión de la red ahí a ver cómo la podía sostener? Y a partir de ahí hubo un movimiento en el apoyo que tuvo esta señora también de los propios vecinos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la comida, el tema de la higiene. O sea, jugaron varios aspectos, pero disparado desde una intervención que empezó, ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer cada vez más móvil la intervención, donde trabajamos con ella en esta línea, más desde esta perspectiva más multidimensional, pero en la clínica móvil ahí se expresaba en los distintos movimientos que hicimos, tuvimos algunas cosas ahí. Yo estaba pensando también esto, a partir de las preguntas que ustedes dejan formuladas, pero también del relato, cómo se puede
cómo de alguna manera da cuenta de esto que plantea Joaquín Rodríguez como en la clínica móvil, como que implica un modelo cartográfico, ¿no? Que implica una forma de pensar, ¿no? Y esto de la red y el trabajo individual, donde claramente zafamos de la línea de las técnicas y nos ponemos a pensar el dispositivo. Y cómo esta señora fue logrando construir nuevas narrativas en torno a ella. Cómo fue generando también, para ella, ustedes eran importantes a su vez, porque ella las esperaba, empezó a esperarlas cada vez más, y era parte de ese acontecimiento y parte de cómo se iba construyendo eso. Entonces me parece que estás por ahí, el deseo se va construyendo también ahí. Capaz que lo último, pensando en el tema del modelo multidimensional, cómo estas primeras formas de trabajar nosotros, cómo quedar atrapados en este diagnóstico y en esta situación, da cuenta de, si lo pensamos desde el modelo multidimensional, ¿de qué da cuenta? Principalmente del plano sociocultural e histórico, donde todas las cosas se interpretan de determinada forma, porque podíamos haberlas interpretado de otra forma, pero estábamos tan nosotros, la cooperativa, ella misma, estaban todos ubicados en los mismos lugares. Capaz que el movimiento terapéutico nuestro fue puesto. Y ustedes no lo dijeron, no abundaron demasiado en eso, pero esta señora empezó a construir narrativas que dejó de ser la loca, ¿no? La demente, para pasar a ser una señora con su historia de vida, con sus deseos, con sus anhelos, que fueron también como, en esto de montar capas, ella fue como montando capas de narrativa, ¿no? Donde la memoria se fue construyendo en su narrativa también de otros aspectos de su vida, ¿no? Cada encuentro era diferente. Claro, ahí empezó la novedad, ¿no? O lo creativo. Y bueno, no podemos obviamente mostrarlo acá, pero si viéramos el texto de las sesiones, claramente al principio las sesiones eran de dos personas con una señora enferma que repetía siempre todo lo mismo y decía siempre. Incluso recuerdo que ustedes en el principio, cuando ella dijo algo así de el gato es el gato aquel que había muerto y que, ¿no? El gato sí, ahora anda por ahí, ustedes quedaron, le dijeron, no le decimos nada porque se va a angustiar, ¿no? Cuando en realidad ella estaba fantaseando con eso y era su anhelo, pero ella tenía claro que el gato se había muerto. Y si vemos esos registros y vemos los últimos, de las últimas sesiones, en realidad ustedes estaban teniendo una intervención con una señora mayor de 90 años, pero si alguien no decía que esa señora tenía demencia, del registro en sí mismo no se desprendía eso. Es cierto eso. Creo que es un analizador también de la intervención. Así que bueno. Quienes quieran, estoy ya diciéndolo pues nosotros acá estamos hablando muy cómodamente, pero en realidad es una clase que nos están viendo otros estudiantes, y quienes quieran ver un poco más esta experiencia, profundizar en ella, queda ahí en EVA el trabajo de María, porque finalmente esta intervención fue el trabajo final de grado de María, que fue aprobado con 12, dicho sea de paso, así que queda ahí para que lo puedan ver y bueno, y pasamos, si les parece, a la segunda experiencia también, que es una experiencia más reciente, más, ¿qué podemos decir? Experiencia en pandemia, ¿no? Nosotros ahora ante la situación de pandemia, en el Instituto de Psicología Social, desde el núcleo interdisciplinario de estudios sobre vejez y envejecimiento del NIEVE, organizamos un plan de extensión para trabajar con personas mayores ante esta situación, ¿no? Que ya sabemos con el lugar en que han sido ubicadas y se han ubicado las propias personas mayores. Entonces, ahí organizamos un equipo de trabajo de docentes, estudiantes de grado y estudiantes de posgrado del diploma en psicogerontología. Y bueno, Nicolás y Florencia se animaron ahora, y les agradecemos pila, que se animaron a contar un poco
la experiencia esta que está muy interesante. Sobre todo acá esta experiencia, a diferencia de la anterior, esta experiencia se focaliza en el trabajo en grupos, y nos parecía que era bien pertinente para poder visualizar algo de los planteos que hacen ahí Ana María del Cueto y Ana María Fernández en su trabajo del dispositivo grupal, ¿no? No sé si quieren ubicar la experiencia al principio, y lo vamos conversando, porque habíamos pensado que eso, irla conversando. Bueno, un poco en función de lo que narraba Robert, la idea era como generar grupos de reflexión en torno a la vida cotidiana en esta situación concreta que tiene que ver con, bueno, la pandemia, el confinamiento. No sé si recuerdan que al principio además era como un discurso mucho más rígido y recrudecido que el que hay ahora. Entonces como que la situación esa, primero que bueno, nos hizo replantearnos los dispositivos. No sé si se acuerdan que teníamos otro plan, otras estrategias de trabajo, y luego cayó esto, y tuvimos Tal cual, que porque replantearnos veníamos pensando en una intervención cuando cayó la pandemia, estábamos Sí. armando y hubo que reposicionar todo en esta situación. Y acá fue en esta ciudad del interior bueno, lo que nos permitió Zoom, la ciudad del interior de la frontera, que logramos hacer esta intervención, ¿no? Una de las potencialidades de la virtualidad es esa, descentralizar de Montevideo. Bueno, si quieren puedo contar un poco, capaz que lo podemos ya asociar al campo de problemas, Vale. como lo plantean Fernández y el Cueto. Quizás pensarlo como que en esta situación concreta de pandemia se dan algunos discursos que los discursos generan realidad, ¿no? Hacen carne en los sujetos, en los grupos, en las instituciones. El lenguaje es una institución. Entonces, bueno, pensábamos que se había generado primero esto, ¿no? De la exhortación al aislamiento social, que nosotros entendemos que no se podría exhortar al aislamiento, ¿verdad? Es como nadie sobrevive aislado, nadie puede llevar una vida digna aislado o aislada. Entonces, bueno, en eso lo reconfiguramos, que eso creo que fue como de toda la Facultad de Psicología, se tomó esta postura de hablar de distanciamiento físico en lugar de aislamiento social, como resignificar ahí, eso fue bien importante. Y luego, en las personas mayores particularmente, se las empezó a nombrar como población de riesgo la que había que atender. Entonces, nosotros entendemos que se las colocaba en un lugar pasivizado, relacionado más a la dependencia, y que no refleja la realidad de las personas mayores. Y así la reflejara, igual son sujetos y sujetas de derechos. Entonces, bueno, como que nuestra intervención apunta un poco a eso, ¿no? A reivindicar este lugar de sujetos de derechos, y reflexionar en torno a temas que paliar un poco los efectos que tienen estos discursos tan cristalizados sobre las personas mayores. Florencia, y ahí en esto que vos traes, yo visualizaba claramente este planteo de Ana María Fernández y Ana María del Cueto de que los grupos no son islas, ¿no? Claro. Porque si fueran islas, estos discursos no tendrían nada que ver. Pero esto seguramente atravesó y atraviesa estos discursos, estos lugares, estos posicionamientos a las personas. O sea, los grupos no están por fuera de esto. Y No. las relaciones humanas no están por fuera de esto. Capaz que por ahí se puede visualizar por qué los grupos no son islas. O esto que dice, que hemos repetido hasta el cansancio, el contexto es texto, ¿no? O sea, en realidad es texto, todo es texto. Esto que estamos haciendo ahora es texto. ¿Y cómo fue el trabajo ahí que pudieron desarrollar ustedes en los grupos? Porque ustedes ahí estuvieron trabajando en una línea de coordinación, con coordinador, observador, con una tarea determinada, que básicamente ¿en qué consistió el dispositivo? Ahí está, perfecto. Justamente de eso se trata, ¿no? Y la diferencia bien distinta con la experiencia de María y María, en el hecho de que el centro estaba justamente en generar tareas que hacen de
excusa, mediador, digamos, una tarea que tenía que ver con la comunicación, con lo lúdico, ¿verdad? Y que esta tarea auspicia de excusa para el grupo. Vos mencionabas justamente esto de los roles de coordinador y de observador, que son roles que pertenecen a nosotros como dupla de profesionales, ¿no? En esto de que el observador toma notas de lo que va sucediendo, de los discursos que se van dando y de la gesticulación que también se va presentando allí. Sobra decir quizás de que en este contexto, y repitiendo de que fue por Zoom, obviamente hay parte de las observaciones que van perdiendo calidad y van quedando por fuera, por ejemplo, la gesticulación plena. El observador en este caso tuvo que remitirse mucho más a los discursos, ¿no? A las narraciones de las personas, en esto también de que es importante decir que lo que uno anota no es absolutamente todo, porque uno no podría anotar todo lo que las personas dicen y la narración que van llevando, sino que también está en uno ver dónde están los baches en los discursos, dónde están las diferentes importancias. Lo mismo para el rol de coordinador. El coordinador, por ejemplo, en estos grupos, trata de una persona que hace también de mediador, pasa la palabra, y si bien la idea es la pretensión de autonomía total, en la que ellos manejen el espacio y se apropien del espacio, ¿verdad?, de este grupo, el coordinador, bueno, oficia como un mediador entre las diferentes latencias y manifestaciones que se van dando allí. Claro, y ahí ustedes, yo no sé si son conscientes que deben de ser de los primeros coordinadores de grupo en situación de pandemia con Zoom, ¿no? O sea, no sé si son conscientes de eso ustedes, ¿no? Posiblemente muchos profesionales y egresados de muchos años no han hecho eso. Claro, es una singularidad realmente, ¿no? El coordinador en esa relación que siempre va viendo la relación del grupo en la tarea y el observador en la relación coordinador-grupo-tarea. Bueno, eso los estudiantes lo vamos a ver en este mismo curso, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos grupo operativo específicamente. Pero no quería dejar de pasar, ya que los tenemos a ustedes acá, ¿cómo vivenciaron ese rol de coordinación y de observador? ¿Cómo lo vivenciaron? Bueno, como decías, Robert, fue un trabajo como muy experimental, muy nodrizo, en principio de manejarnos por acá en la virtualidad, que incluso, digo, yo ni siquiera acostumbraba desde antes manejarme por estos medios, y bueno, co-coordinar un grupo fue todo un desafío muy grande. En mi caso particular, creo que se pusieron en juego muchas de mis inseguridades. Al principio, por ejemplo, estaba como quizás un poco rígida en esto de cómo traducir lo teórico a lo práctico. Entonces como que recuerdo de mentalizar todo el tiempo, todo, y bueno, de a poco fui aflojando y dejando como que aflore un poco lo espontáneo, ¿no? Manteniendo igual cierta como vigilancia sobre la función de coordinación y de observación también. Y bueno, la observación es un desafío porque en esta situación concreta es como pasa por otro lugar, me parece. Es una escucha muy atenta porque lo visual se ve reducido, porque bueno, falta como la presencia corporal, pero la escucha tiene como que estar más agudizada, a mi entender, desde mi experiencia. Y el registro también tiene una cierta complejidad. Ahora, esto que trae Florencia de las inseguridades, que a todos nos pasa, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que en general no se dice eso, pero a todos nos pasa, el poder visualizarlas es una forma de empezar a transformar eso, pero ahí está lo importante del tema de la implicación, ¿no? O sea, poder identificar por qué se nos produce eso, porque eso es parte de los efectos que se van generando en el campo. Entonces, poder analizar eso desde el análisis de la implicación es parte de la técnica de trabajo, es parte del dispositivo, debería de serlo al menos. Nico, ¿vos? No, bien particular, quizás, obviamente que toda esta intervención se enmarcó en el contexto de pandemia, incluso las pretensiones en un principio también eran un poco investigar la repercusión que esto tenía en las personas
las personas mayores. Estaba pensando en que, claro, en las complicaciones que eso pudo tener, por ejemplo, de que el Zoom se entrecortara, lo difícil que podía ser para llevar las diferentes anotaciones, e incluso para coordinar también cómo medías de repente entre palabras que pueden ser muy significativas, pero que se entrecortan. Capaz que no es tanto para entrar en el dispositivo Zoom, pero igual es pertinente, ¿no? Porque esto es parte de la tarea misma, ¿no? Aún en la presencialidad. Totalmente. ¿Cómo se van, aparte cómo vas trabajando en torno a la latencia, o sea, en cuanto a los significados que están latiendo ahí, en esa red de comunicaciones, y en cuanto a esto que uno los puede apreciar muy bien en esto que Del Cueto y Fernández plantean como la red de identificaciones cruzadas, ¿no? No sé, ustedes ahí en el grupo cómo operó, si pudieron como visualizar en las intervenciones. Pues supongo que ustedes iban con un determinado esquema de trabajo en torno a generar procesos de creatividad, y la reunión transcurría básicamente planteando ustedes algunos aspectos, pero transcurría en cómo iba el grupo generando eso en relación a la tarea, ¿no? ¿Cómo esto de las identificaciones cruzadas, cómo pudieron visualizarlos? Yo creo que el tema de, justamente yo antes de salir a territorio, llamémosle, aunque era en este territorio virtual, una de las primeras cosas de las informaciones que me vino fue, ¿cómo voy a hacer para poner los circulitos de Ana María Fernández en el Zoom, ¿no? Cuadrado. Sí, que creo que lo pregunté en una supervisión y todo, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar esto? Porque bueno, las identificaciones cruzadas, por lo menos para mí, desde donde se plantean en el texto, tienen mucho que ver con la mirada, con una orientación corporal, y acá, por ejemplo, ustedes ven que no es fácil, porque no tenemos, incluso no todos vemos la misma pantalla. Entonces, bueno, pasan más, quizás por un plano más discursivo. Me parece que hay que como entrenar el oído a cuando alguien dice, bueno, plantean una situación o una postura frente a determinado tema y se empieza a decir, bueno, yo también, igual que él, yo igual que ella, lo siento de la misma manera, o también expresar desacuerdo, ¿no? Eso lo valoramos mucho en un grupo de reflexión, que haya desacuerdo. Uh-huh. O identificaciones con lo que planteaba la coordinación también, que eso es más transferencial, ¿no? Claro, pero acá es donde entran a jugar las formaciones imaginarias grupales, ¿no? Y el poder creativo. Capaz que hay otro tema interesante para ver, sobre todo en la tarea que ustedes se plantearon, la tarea explícita, ¿no? De un grupo de creatividad, un grupo, ¿no? Que permitiera generar en esta situación del lugar que tenían las personas mayores, poder problematizar eso y generar otras nuevas narrativas en torno a eso. Es el propio, un tema técnico muy importante acá, es el propio grupo como dispositivo, ¿no? O sea, generar grupo, generar grupalidad. Y ahí Del Cueto y Fernández plantean una serie de aspectos que hacen al proceso grupal, ¿no? Por ejemplo, ella dice, para hablar de grupo tendríamos que pasar de la serialidad al grupo, ¿no? O de la repetición a la creatividad. ¿Pudieron visualizar algo de eso ustedes? Más allá de que fue un proceso corto, sin duda, pero ¿pudieron visualizar algo de esto? ¿Lograron esto de la serialidad al grupo? Tal cual, tal cual. Hay una particularidad muy particular, valga la redundancia, que era que este grupo de personas, como asisten a un centro, ya se conocían desde antes, ¿no? Entonces, hay obviamente una suerte de vinculación entre ellos. Independientemente, en cuanto la tarea y el taller comienza, se nota y es esperable, creo yo, además, esto de la serialidad, de que cada una de las personas, en cuanto van desplegando sus narraciones, las despliegan desde el yo y desde lo que ellas sienten puramente o él siente puramente. Y a medida que los talleres avanzan, sin duda que se va avanzando hacia una grupalidad, hacia de repente hablar de un nosotros. El hecho es que estos no son como categorías excluyentes incluso, ¿no? Y no quiere decir que de un taller a otro fueran de una manera o no, sino que se van intercalando constantemente. La serialidad y el hablar desde el yo y la grupalidad y el hablar de nosotros se van entremezclando justamente en el despliegue cronológico de los talleres.
Ese es un concepto importantísimo, ¿no? Porque a veces cuando uno lee el texto parecería como que fuera una cosa o la otra, y en realidad son procesos que van, vienen, nunca son homogéneos, sino que son como momentos que se van dando. Yo también pensaba ahí en esto que traías de que se conocieran varios de ellos de antes, cuánto no facilitarían la repetición, ¿no? Porque al conocerse hay una determinada modalidad de comunicación que ya cada uno ya sabe lo que va a decir el otro y el otro ya sabe, dice lo que espera que diga. ¿Cómo lograron pasar de ahí a la creatividad? ¿Cómo se fue logrando eso, no? Supongo que a partir de empezar a señalar algunos discursos estereotipados. Sí, de hecho al principio hicimos como una actividad, porque al tomar conocimiento de esto, de que se conocían un poco desde antes, dijimos, bueno, vamos a indagar así como para establecer como un mini diagnóstico, a ver cuántos se conocen. Ajá. Y había como estaba el tema de la repetición, pero fundamentalmente en decir, bueno, no sé, yo presento a María Noel y digo, bueno, ya es buena compañera, es buena persona, me cae muy bien, es muy agradable, y todos decían lo mismo uno de los otros, más o menos, con variaciones, ¿no? Pero los conceptos que se manejaban eran los mismos. Lo políticamente correcto, lo decible. Exacto. Y además, esto de la repetición, la corrección política fue un término que usamos mucho para analizar, porque también se veía en los discursos sobre la pandemia y sobre nos cuidamos entre todos, hay que salir con tapabocas, usar, que digo, está bien porque son herramientas epidemiológicas útiles, pero había como una dificultad para correrse de ahí, que yo creo que se estaba viviendo a nivel social más macro, ¿no? Ahí tenemos de nuevo cómo se dibujan las fronteras entre las instituciones, los grupos y lo sociocultural. Entonces, en ese sentido fue como que costó correrse de ese lugar para que aparezcan otras posiciones de sujeto, otras miradas de la misma problemática. Yo creo que por momentos se logró ese pasaje a la creatividad, a plantear como la situación desde otros lugares, desde, bueno, me doy estas licencias porque necesito ver a mis nietos, porque extraño ver a mis amigos, porque bueno, al aire libre sí me permito hacer algunas actividades sociales. El otro día fuimos y participamos en tal colectivo, ¿no? Y se notaba como que eso se empezó como a flexibilizar manteniendo el cuidado, y eso fue como bien rico, bien interesante, me parece. Claro, y ahí lo bueno de eso, digamos, lo interesante desde esta perspectiva de los grupos es cuando esto empieza a ser un discurso grupal, donde el grupo es el que permite ir sosteniendo. La creatividad acá tiene que ver con encontrar nuevas modalidades para las mismas cosas, ¿no? O nuevas soluciones, o nuevos haceres, nuevos aconteceres para las mismas cosas que nunca son las mismas, pero que a su vez tienen como una base de lo mismo. Y capaz que lo último en torno a esto de, por lo menos por hoy, porque si no se nos va a ir muy larga esta clase, pero podríamos que seguir hablando horas, pero en el tema del interjuego de roles, ¿no? Que es algo que a mí me gustaría ver cómo lo vieron ustedes a eso, sobre todo algunos roles que son como los clásicos, ¿no? El tema del líder, del liderazgo, el tema del chivo emisario, el tema del saboteador, que es ese rol que todo el mundo cuando está coordinado decís ahí por dónde va a venir, ¿no? ¿Vivieron algo de esto ustedes? ¿Pudieron visualizarlos? Totalmente. Incluso me quedo con un comentario antes porque no lo puedo evitar, esto de cómo evitar la estereotipia, hablando de lo que decían María Noel y María, que hablaban de la clínica móvil y la clínica sedentaria. Me quedé pensando que, claro, que uno podría ahí tomar la postura, como equipo, ¿no? Como función de coordinador observador, tomar la postura de continuar reproduciendo los discursos de quédate en tu casa porque es lo más saludable, ¿no? O también algo que se menciona como el activismo, que de repente para las personas que no van a estar escuchando todavía está un poco lejano como teorización, pero tiene que ver con el hecho de realizar actividades de nivel cognitivo, ¿no? Más en personas mayores. Entonces, es muy común, Nico, eso es muy común, que es muy común eso en las propuestas que se hacen los profesionales que reproducen eso mismo. Lo primero que hacen, vamos a hacer actividad de estimulación cognitiva, y no se cuestiona para qué.
Exactamente, entonces me quedé pensando en eso, en que cómo uno podría posicionarse, dado lo sedentario y lo móvil, ¿no? Jugando un poco con eso, uno podría haberse elegido posicionar en seguir reproduciendo, bueno, sí, hay que quedarse en casa porque es lo más saludable, afuera es un peligro, bueno, sí, hay que hacer mandalas y pintar tal cosa y tal otra porque cognitivamente lo mejora a uno como persona mayor. Sin embargo, nosotros elegimos posicionarnos desde el preguntar y desde dejar a la reflexión y permitir la autonomía de la reflexión. O sea, cada uno justamente por su contexto va a poder decidir en esto. Vuelvo a lo que preguntabas, lo de los roles, así lo mechamos ahí con Flo. Sin duda que había personas que oficiaban de los distintos roles. El liderazgo, siempre charlamos con Florencia de que estaba bien representado en uno de ellos. Era una persona que Florencia lo llama un líder democrático, porque es cierto que no oficiaba de líder egoísta, que él tomaba la palabra y un ataque de verborragia continuaba él solo, sino que justamente permitía como buen líder pasar la palabra y también obviamente intervenir elocuentemente él en esas situaciones. Lo mismo podría decir del portavoz, por ejemplo, ¿no? En esto de que una persona que expresa algo que de repente es un contenido que está latente, quizás, o nuestra sensación, por lo menos en la mía, muchas personas querían rebelarse frente a estas órdenes en situación de pandemia, pero no todos lo ponían en palabras. Quizás era algo que estaba dando vueltas y que determinada persona lograba poner en palabras y de esa manera el grupo se hacía cargo de eso y se hacía como una pertenencia de eso, del decir, bueno, no, pero yo prefiero salir porque tengo que ir a tomarme el bondi y pagar tal cosa y lo tengo que hacer. Y auspicia como de algo también instituyente incluso. ¿Y Sí, hubo alguien con que esta cuestión, estuviera ahí como en perdón. la línea más de ser chivada, como chivo? Sí, nosotros observamos que había, bueno, esto es una persona en particular, si bien lo ideal es que circulen estos roles, ¿no? Ujú. En los procesos grupales, por momentos y sobre todo al principio en los procesos cortos, están como más cristalizados, si se quiere. Había una persona que era como depositaria de los aspectos negativos, en realidad nuestra hipótesis es que esta persona se colocaba ahí, el grupo no hacía demasiado para sacarla, que era como muy desde el no puedo, el no saber, yo que soy, digamos, que me cuesta, que esta actividad no creo que la pueda desarrollar, que de repente se lo nombraba para que expresara, para que participara y decía, no sé, que me ayude otro. Y esa función la terminaba desempeñando un compañero, o sea que esta persona por momentos queda como excluida, ¿no? Más allá de que participaba del espacio, muchas veces quedaba silenciada por este no saber, este, eh, y sí, como esta dificultad. Creo que también tenía un poco que ver con algunas cuestiones de su historia personal, que en algún momento trajo al grupo, La sin exponerse, verticalidad, pero la sí, la verticalidad. verticalidad. Bueno, igual que el coeficiente, no es coeficiente, pero la dimensión vertical Ujú. de Pillon Rivière, que tiene que ver con la historia más personal, ¿no? Que se pone en juego en los grupos. La En, persona en que la vertic- ejercía mayormente el... en la horizontalidad, que es la historia de ese grupo, ¿no? Cómo Claro, atraviesan ambas. ujú, sí. Y después, bueno, creo que también había una persona que oficiaba de portavoz de una forma como muy atípica, que entraba en un momento y como que parecía como que captaba lo que estaba en la latencia y lo exponía, pero como con cierta catarsis, ¿no? Como hablando del confinamiento decía, yo voy a romper las paredes, me quiero matar, y era como, wow, muy potente todo lo que ponía en juego y revolucionaba el grupo de repente, ¿no? Todos empezaban a expresar como algo diferente. Sí, Claro. sí. Sí, y también es de esperar que en los momentos del grupo, esto como vos decías, bueno, cuando los roles están más fijos es cuando el grupo está en el plano de la serialidad, cuando está en la repetición, ¿no? Es de esperar que en la medida que se vaya moviendo esos vectores comunicacionales, que también los roles se empiecen a mover, porque las ansiedades empiecen a circular. Si todo se responde desde la repetición de la misma, siempre van a estar lo mismo en lo mismo. Y un poco lo que al principio en la intervención que nos pasó en lo que contaban María y María Noel al principio, ¿no? Que si todos decodificamos lo mismo de la misma forma, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y en los grupos pasa mucho eso.
Sí, Bueno, es como un gran desafío para la coordinación hacer que los roles circulen. totalmente, Sí, es un totalmente, aprendizaje muy interesante y es totalmente. un desafío. Y ahí es donde muchas veces entra la observación y sobre todo cuando se hacen lecturas de emergentes. Pero eso lo van a ver, lo vamos a ver en este curso, unas clases más adelante, como decía, cuando veamos grupo operativo específicamente, que ahí va a dar una de las expertas en grupo operativo que hay en el equipo, que es la profesora Echeverry. Bueno, se nos ha hecho largo esto, ¿no? No sé a qué hora estarán viendo los que están viendo este video, pero acá en un tiempo real son casi las 11 de la noche. No sé, ¿alguna cosa que quieran decir ustedes, como para cerrar? Transmitirle a sus compañeros, compañeras. Quizás lo que decíamos al principio, en realidad, y yo cierro mi charla con esto, de que a veces parece todo muy abstracto cuando uno lo está estudiando y uno está muy preocupado por ir y salvar el parcial, el examen y aprenderse estos contenidos de memoria. Y quizás no todos pasaremos por esta experiencia, ¿no? Depende de lo que cada uno elija para hacer de su práctica o su profesión, pero sin duda que esto aterriza un montón y se vuelve totalmente visible y casi que tangible en cuanto uno se mete en el campo, ¿no? Por lo menos eso, casi como un consejo de decir, hay algo de relajarse en el buen sentido, de decir, bueno, esto es simplemente lo que explica sucesos que efectivamente suceden en la vida real, aparte de los libros. ¿Algo más quieren comentar? Yo quizás destacar el ejercicio permanente de la interrogación, como que es algo fundamental, no solo como estudiantes, sino como futuros profesionales y actores sociales, creo que es fundamental, sí. Y que es lo que hace la diferencia y es creo que lo que se mostró en ambas intervenciones que comentamos hoy. Claro, tal cual, porque las certezas, es fácil moverse en certezas, ¿no? Aunque es muy pobre, pero en general interrogantes es mucho más difícil, pero mucho más creativo a su vez, ¿no? María, Noel, Florencia, ¿quieren decir algo? No, en realidad un poco que está un poco, viene un poco de la línea de lo que dijo María, pero en relación a que a veces nosotros desde la Facultad de Psicología muchas veces criticamos, ¿no? La medicina hegemónica y, y que es algo como que bien trajiste hoy, Robert, es algo que permea a nivel sociocultural y que a veces uno se siente como muy seguro desde qué lugar se está posicionando, pero que también es muy fácil caer, no caer en el mal sentido, pero sí como quedarse aferrado a esa mirada, porque es la que describe como muy detalladamente determinadas categorías y nos hace sentir seguros en el sentido que, bueno, que sabemos que es tal cosa porque presenta determinadas cuestiones, esto que dice María, ¿no? Interrogarse ayuda a cuestionarse y buscar otras interpretaciones posibles. Y entran a jugar también, hay relaciones de poder, ¿no? O sea, también el poder genera deseo, ¿no? Y hay perspectivas que son hegemónicas y están en relaciones de poder. Pensarlas desde una perspectiva contrahegemónica, bueno, tiene sus costos también, pero a su vez es mucho más rico, ¿no? ¿Florencia? Yo pensaba un poco en la línea que planteaban las compañeras, porque su experiencia como me dejó como ese mensaje bien claro de cómo, a pesar de que lo digan los textos, que analicemos la implicación, que reflexionemos sobre los procesos, o le llamemos contratransferencia, ¿no? Más allá de que en lo teórico podemos visualizarlo, en la experiencia se juega de otra manera y es impresionante cómo su proceso reflexivo incluyó esa parte y eso, y como me gustó mucho cómo lo pusieron en palabras hoy, porque realmente me llamó la atención como esa capacidad
de análisis, de introspección, que también tiene que ver con los espacios de supervisión, ¿no? Pero sí. Capaz que por ahí. Y bueno, después gracias por el espacio. Bueno, en realidad el agradecido soy yo, primero reconocerles a ustedes 4, ¿no? Porque sé que no es nada fácil mostrarse, exponerse, ¿no? Hay un nivel de exposición que estamos haciendo acá. Bueno, habrán visto que esto está grabado de una. Al principio, entre ustedes no conocían las distintas experiencias, y está grabada de una con lo que implica en todo sentido, y bueno, la verdad que ¿qué sería? Como, bueno, agradecerles, simplemente agradecerles que nos hayan dado, y creo que esto es parte de lo que es la Universidad de la República y de formar parte del propio proceso de formación de uno, ¿no? No es un otro el que hace, sino que todos formamos parte de ese proceso. Así que bueno, está. Nos despedimos simplemente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Paz.